y seguimos desde la cuarta convención virtual Metamorfosis Mujer de Mujeres Omega. Hoy nos acompaña Alicia Núñez de Espacio Emocional y un tema que nos trae, como siempre, un tema bien interesante, que es el tema de cómo renacer luego de una situación. Así es. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Mayrin, por la invitación. Muchas gracias a Mujeres Omega. Para mí es un honor, un gusto acompañarlas de nuevo. Ya son 4 años y estamos muy contentas todas de participar, no solamente yo, sino todas las ponentes. No, Gracias, Mayrin. sí, y tú has estado por 4 años consecutivos, lo que de verdad me alegra y me llena de muchísimo, de verdad que de muchísimo agradecimiento. Y este año quise hacer algo especial porque quise mantener a la gente que había estado todos los años, porque sentimentalmente yo misma no estaba preparada para hacer algo nuevo, para innovar y salir con algo totalmente distinto. No, yo necesitaba estar como en puerto seguro por la misma situación pues emocional, ¿no? Claro, claro, claro. De alguna forma te acompañamos, te apapachamos, te abrazamos, estamos contigo. Incluso yo creo que esta ponencia en particular te puede traer beneficios, ¿no? Porque es parte de los procesos de la vida, pasar por situaciones críticas, por crisis vitales que nos mueven el piso en un momento determinado de la vida y esa movida de piso es increíble, pero nos conecta con nuestras mayores fortalezas y de verdad salimos renacidas después de atravesar una crisis vital, haciendo el proceso de introspección o de reflexión necesario para integrarlo en nuestra existencia, porque no se trata, tú dices, bueno, yo estoy herida, sano mi herida y entonces me queda una cicatriz. No basta con que te quede una cicatriz, es necesario que tú te transformes, que haya un cambio en tu sistema de creencias con respecto a ti misma, a las relaciones, al mundo, al cuerpo, a, a lo que sea que te haya tocado esa crisis vital. Porque puede ser una enfermedad, pues, uno se enferma y eso puede ser una situación verdaderamente crítica. La muerte de un Incluso el familiar, nacimiento la pérdida de un mismo. empleo, el nacimiento de un bebé, porque también hay situaciones que son muy felices, pero que también generan un cambio y una transformación en la persona. Sí, bueno, tú nombrabas, por ejemplo, el tema de crisis laborales. Yo Ujú. conozco personas, por ejemplo, que después de trabajar muchos años en una empresa y por algún motivo la empresa decide terminarle el contrato, terminarles el trabajo, y eso es como que peor que se les muriera un familiar. O sea, el daño emocional que esto acarrea, al igual que tener un hijo. Tener un hijo sí es el momento más alegre de tu vida, pero al mismo tiempo todos los miedos que esto acarrea. Porque yo siento que lo que pasa cuando cuando tenemos una situación de esta, de crisis vital, siempre hay una componente que es la que acompaña, que es la componente que es el miedo, ¿no? Sí, el miedo, la adaptación a los cambios, la adaptación por ejemplo, a ser madre o ser padre, la adaptación a me enfermé y a lo mejor me queda una limitación, un hándicap, o tengo que tomar nuevas medidas con respecto a mi alimentación o con respecto a mi actividad física. O sea, la crisis te va a generar miedo, diversos miedos, pero también te genera a veces dolor o frustración porque las cosas no Frustración, fueron como tú querías, ¿no? claro. Ujú. Es parte también de reconocer
cuál es la emoción que estoy sintiendo en ese momento, ¿sabes? Darle Ujú. nombre a la emoción como tal, Exacto. porque algunas veces sentimos, creemos que estamos llenos de rabia cuando no es rabia, es sencillamente Me parece muy importante lo que tú estabas diciendo, que es la validación de las emociones, es poder nombrar las emociones, poder expresar lo que sientes en palabras, y ahí hay un reconocimiento de lo que estás sintiendo, pero además eso permite hacer algo con la emoción también. claro, Ujú, claro, porque al yo reconocer cuál es la emoción que estoy viviendo en este momento, ujú. esto me lleva a poder ocuparme de esa emoción. Si yo no reconozco que estoy triste, yo no puedo hacer algo igual, si yo no reconozco que siento alegría, yo no puedo tampoco saber cómo manejarla. Y Sí, es sí, esto, sí, es parte totalmente, también. totalmente. O sea, si yo no reconozco lo que estoy sintiendo, incluso no puedo saber el mensaje que me trae esa emoción. O sea, si yo estoy triste, entonces estoy en un momento de reflexión porque perdí mi trabajo. Mucha gente dice, no, pero ya levántate, no estés triste, vamos para adelante y no sé qué. Este, pero realmente uno está necesitando ese tiempo porque la tristeza va a pasar, las emociones son pasajeras. Simplemente lo lloras, descubres qué te trae esa emoción, qué reflexiones te trae, qué mensajes te trae, y ella pasa. Ella te ayuda a esclarecerte, a reflexionar y a esclarecerte. Entonces me parece muy importante entender que incluso, por ejemplo, el miedo en un momento determinado puede ser protector, porque a lo mejor uno requiere prepararse más. Por ejemplo, yo puedo sentir miedo porque voy a dar una clase. Bueno, me preparo más para dar la clase. Claro. O yo puedo sentir miedo porque voy a competir por primera vez en natación. Bueno, me preparo para esa clase de natación y me relajo si el miedo es excesivo, porque el asunto está que el miedo tiene una problemática que es que funciona tipo campana. Si es demasiado miedo, la persona se paraliza, Mm. se bloquea mentalmente. Si el miedo es muy poco, la persona no hace nada. O sea, no me importa. En cambio, cuando el miedo está en sus fases como intermedias, entonces uno puede decir, me tengo que movilizar, tengo que ponerme las pilas para o cuidar mi salud o cuidar mis emociones, Y para esta misma hacer el curva, reto que voy a hacer. esta misma ¿Sí? curva aplica para también para situaciones de estrés, por ejemplo. Sí, esto aplica para el estrés. El estrés es conveniente, moderado. No es conveniente excesivo porque las personas entramos en una fase de agotamiento que si se prolonga durante mucho tiempo se puede convertir en enfermedad física. Y, Está súper demostrado los efectos del estrés desde hace muchísimos años. Cuando yo estudiaba psicología, que fue hace ya más de 30 años, en el primer año de psicología fue hace 37. Y cuando yo estudiaba, lo primero que nosotros vimos fue el modelo del estrés de Seidler, que es precisamente esa explicación. En ese caso, ese señor lo que hizo fue trabajar con ratas, hizo experimentos con ratas, lo cual es muy usual en psicología, lamentablemente, porque no siempre se puede extrapolar lo que pasa con los animales a lo que pasa con los humanos. Pero claro, entonces, en esa época se hacía ese tipo de experimentos y encontraban que las ratitas se enfermaban cuando estaban demasiado estresadas. Y claro, si no hay ningún tipo de estrés, no hay ningún tipo tampoco de motivación, entonces la ratita está echada sin hacer nada, así como inerte, y tampoco. O sea, la vida tampoco. necesita movimiento, ¿no?
¿no? Y que también pareciera que las emociones se alojan en distintos lugares, también dependiendo, cuando digo lugares del cuerpo, ¿no? Físico. Sí, 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 Dependiendo de la emoción sí, que negativa que esté sí, llevando en ese momento, te puede dar que si complicaciones en el estómago, sí, 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 complicaciones en el útero. sí, en las mamas. Es que el estrés, bueno, hay además toda una serie de teorías de cómo ocurre esto de que se aloja en un órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la medicina china, la tristeza se aloja en los pulmones. Entonces, todo ejercicio que tú hagas, donde liberes la zona de los pulmones, que subas los brazos, que subas un brazo, que subas el otro, eso te ayuda a que esa tristeza se libere. ¿Por qué? Porque si no, entonces te empieza a dar gripe y pulmonías y neumonías. Entonces, ¿por qué me da tanta gripe? Porque necesito llorar algo. Entonces, es preferible que llore, que lo libere No es la conscientemente, emoción. a que me quede con una emoción que está retenida dentro de mí y me enferme, ¿no? Entonces, yo Mira, creo que eso es bien importante, Mayrin. sí, total, es bien importante vivir la emoción, ¿no? Ujú. Y también, ahora tú hablas de cómo se transforma la persona a través de la situación crítica, ¿no? Sí, sí, Y, sí, sí, por ejemplo, una madre pasa una transformación incluso física cuando da sí, luz, pero, por sí. ejemplo, cuando con una situación, por ejemplo, una situación de inmigrar, Migrar, algunas veces incluso da cambios físicos, porque al haber cambios de cultura y al haber cambios de alimentación, te provoca cambios físicos también, ¿no? también. Sí, Entonces, y de hecho está demostrado que la migración produce cambios en el sistema también inmunológico, porque el sistema inmunológico está relacionado con las emociones y con todo el proceso de adaptación que vivimos en la migración. Entonces, claro que sí, todas estas experiencias también tienen un impacto en nuestro cuerpo, además de nuestras emociones. Eso es bien claro. importante. ¿Y cómo logramos descubrir cuál es el punto de transformación? El punto de transformación es cuando te quiebres. O sea, cuando tú pasas por la tristeza, el miedo, el dolor, la frustración, en un momento determinado muy intensa, o sea, una emoción muy, muy intensa o un conjunto de emociones muy intensas, entonces la persona ya está en un estado crítico. Y cuando ya estás en un estado crítico, que no necesariamente es que tienes que estar postrada por estar en un estado crítico, sino es que tú puedes estar funcionando normalmente y tener ese sentimiento de estar en una crisis, ese reconocimiento de que estás en un momento difícil de tu vida, en un momento duro. Entonces, cuando tú ya puedes reconocer que estás en un momento duro, porque, por ejemplo, migraste y se te hace difícil conseguir trabajo, hablar una nueva lengua, se te hace difícil eh, Adaptarte a una cultura nueva. adaptarte a una cultura nueva. O sea, cuando todo eso va ocurriendo, e incluso el clima nuevo, cuando todo eso va ocurriendo, comida nueva, tú misma me decías, ya no es la misma comida que yo comía en el Caribe que la que como en el norte de América o la que como en Europa o la que como en Asia. Son No, totalmente diferentes. Entonces, es súper importante entender como, bueno, mira, yo estoy en una crisis y como estoy en una crisis, necesito protegerme más, o sea, necesito cuidarme emocionalmente para adaptarme a esta nueva situación. Y esa adaptación implica escuchar tus emociones, escuchar el mensaje que te traen, escuchar tu cuerpo y entrar en un proceso, o sea, en un proceso emocional
que se abrió en el momento crítico y que va a continuar hasta que ya tú hayas procesado, elaborado, digerido este cambio en tu vida. Pero eso se lleva tiempo. Hay veces Y que se tiene lleva tiempos más tiempo y otras definidos. veces menos. Perdón. Yo iba a decir que si tiene tiempos definidos, no. No hay tiempos exactos, pero eh, eso depende del cambio que haya ocurrido. O sea, por ejemplo, el proceso migratorio, más o menos, se espera que las personas logren adaptarse después de 5 años. Pero eso sí, también la persona es una persona quizás más extrovertida. A las personas introvertidas les cuesta más el proceso de adaptación a un nuevo país y puede ser un proceso más prolongado. O, por Claro. ejemplo, tu situación legal. Por ejemplo, yo tengo pacientes, muchas pacientes mías que han pedido asilo en Estados Unidos o que han pedido refugio en Canadá, por ejemplo. Y en ese, o sea, la persona puede ser que no tenga una respuesta de migración. Entonces sus Y eso, procesos se y eso enlentecen. prolonga el vacío, porque Claro. sí, total. Porque estás como en un limbo. Entonces, sí, ya tienes permiso de trabajo porque te otorgaron el permiso de trabajo por haber introducido el asilo, pero bueno, hay gente que entra como en un vacío en el que no puede mover muchas cosas más al no tener una residencia permanente o no tener una ciudadanía nueva en ese nuevo país. Entonces, los procesos dependen no solamente de nuestras emociones, sino dependen también De situaciones hasta de la burocracia. Depende. sí, y fíjate que la migración afecta incluso el tema de hacer nido. Ujú, ¿Sabes? De ujú. que tú incluso te paralizas y no eres capaz ni siquiera de decorar tu casa, de arreglar un lugar, de empezar de sentirte que este es mi Mi espacio, nido, mi espacio, mi porque hogar. mientras no estés todas esas situaciones listas, tú te sigues viviendo en el limbo total. Exactamente, exactamente. Sí. La legalidad, eh, no solamente la legalidad, sino el que uno pueda tener incluso su título eh, revalidado en un Dualidad y nuevo todo. país. Eso es importante, como tú dices, entonces la persona no termina como de asentarse, no termina de crear ese calor de hogar porque no se siente todavía del todo estable en ese lugar. Entonces, y para que se sienta estable, no solamente va a necesitar la parte legal o va a necesitar la revalida de su título, sino también la persona va a necesitar una red de apoyo, ¿no? Unos amigos que la apoyen, un trabajo donde pueda la persona empezar a dar frutos de sus esfuerzos, ¿no? Cotidianos. A mí me gusta mucho el modelo de Stephen Covey, el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. A mí me gusta mucho que él habla no de la dependencia o de la independencia, sino de la interdependencia. Es decir, que cada persona es autónoma, pero también cada persona necesita de los demás. Eso es importante porque cada uno se va desarrollando de acuerdo a sus habilidades, a sus intereses, a sus ideales, etcétera. Pero también dependemos de otros, ¿no? Y eso es muy importante. Para entrar en lo que es la fase de cierre, Alicia, ¿cuáles son las herramientas o tips que nos das para renacer en el caso de una situación crítica? Para renacer después de una crisis vital, se hace necesario ser paciente, ser compasivo consigo mismo, paciente con los procesos, porque pueden haber procesos que no dependen ni siquiera de nosotros, sino que asuntos legales, asuntos burocráticos, migratorios, que no dependen de nosotros, es necesario que podamos ser pacientes en una situación de duelo, en una situación de maternidad, por ejemplo.
se requiere de esa paciencia. Estar en conexión con nuestras emociones, ser compasivas con nuestras emociones, escucharnos diariamente, qué siento hoy, qué necesito hoy. Eso puede aliviar mucho porque sí, puede ser que la persona tenga una red de apoyo, que también sería otra recomendación importante, tener un buen sistema de apoyo, pero puede ser que la persona no tenga. Y si la persona no tiene, ella tiene que ser su principal apoyo en los momentos más difíciles, porque ¿quién más te Que te- puede dar el soporte sino uno mismo que sabe por lo que uno está atravesando? Algunas veces uno necesita terapia también, ¿no? Que es lo que yo también hago. eh, Apoyo a mucha gente, a parejas, parejas que están recién casadas, parejas que están teniendo su primer bebé, parejas que se están divorciando, que están en una crisis de pareja que se están separando. O sea, todas esas son experiencias que nos mueven el piso y que requieren de esa escucha de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, el incrementar el autocuidado corporal con actividad física, la mejor alimentación posible, tiempos de silencio, de descanso, tiempos eh, de contacto con el cuerpo, como puede ser un masaje corporal, de escuchar música, conectar con la naturaleza. O sea, todas esas son formas de autocuidado esenciales cuando estamos atravesando la crisis vital. Y claro, cuando ya la hemos superado, que ya pues el llanto no está presente, el miedo no está presente, nos sentimos mucho más adaptados a la maternidad, a la migración, a los cambios de la vida. Entonces ahí se requiere eh, ese reconocimiento de mira lo que atravesé, reconocer, ya las pasé virtudes la... que he desarrollado, porque uno desarrolla templanza, que es la resiliencia, uno desarrolla paciencia, uno desarrolla compasión, uno desarrolla determinación, constancia, persistencia, o sea, uno desarrolla toda una serie de virtudes en esos momentos difíciles que son las que te permiten decir, ya lo pasé y salí crecida, salí renacida. Ya no pienso igual acerca de mi cuerpo después de que me enfermé. Ya no pienso igual acerca de la maternidad después de que tuve un hijo. Ya no pienso igual acerca de la emigración después de que yo emigré. Entonces cambia tu sistema de creencias, es como si se abriera incluso como una especie de mapa en tu cabeza. Uno antes, yo vivía en Venezuela y ese era mi mapa y ese era mi mundo. Ahora yo vivo en México, en Canadá, en España, en Estados Unidos, donde sea que, y ya se me abre un mapa al entender una nueva cultura. O yo antes estaba soltera y me casé y ahora, wow, mira lo que es el matrimonio, descubre lo que es esto. Entonces es como que la vida se nos abre y se nos abre el sistema de creencias, el mindset, y es súper importante ese reconocimiento. He crecido. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y